Vamos a dar inicio a esta enseñanza, el cual hemos titulado La paternidad. Dígale al que tiene a su lado, la paternidad. Amén. Y para eso vamos a estar abriendo nuestras Biblias en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 4. Versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 14. Y leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a mis hijos amados. Porque aunque ustedes tengan 10,000 instructores en Cristo, no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Pueden sentarse. Amén. La paternidad. Este es un tema de vital importancia, ya que vivimos una época o una era peligrosa, donde existe un alarmante, creciente y preocupante índice de orfandad espiritual en América Latina y el mundo. Hay una orfandad espiritual. Y quiero que usted entienda algo en esta noche. Sin paternidad no hay gloria. Dígale al que tiene a su lado. Sin paternidad no hay gloria. Sabemos que la gloria es presencia. Si no hay presencia, no hay revelación. La gloria es la presencia de Dios, es la que trae la revelación. Amén. Y este problema está vigente tanto en la paternidad biológica como en la paternidad espiritual, ministerial y divina. Hay una orfandad total, tanto en la espiritualidad, tanto en la paternidad espiritual, ministerial, divina y por lo tanto biológica. Y esto ha traído como consecuencias que muchos sirvan en la obra de Dios sueltamente, ligeramente, a sus despensas, sin un padre al que le rindan cuentas. Normalmente se habla de cobertura, pero si nos vamos a la palabra de Dios, la Biblia no habla de cobertura. La Biblia te habla de paternidad, desde el comienzo hasta el final. Esto no quiere decir que vamos a obviar la palabra cobertura, porque cuando yo tengo un padre y estoy bajo sujeción, estoy bajo su protección, bajo su cobertura. Amén. Pero cuando hablamos de cobertura, es una cuarta parte, una milésima. Pero cuando hablamos de paternidad, abarca todo. Amén. Y esto lo vamos a estudiar más adelante. Amén. Y esto ha traído como consecuencias que
que haya como que una disyuntiva de que si existe la paternidad, que si existe la cobertura, que si es necesario tener cobertura, que yo creo que la cobertura mía directamente es de Dios solamente. Y para eso estamos aquí, para formar al cuerpo de liderazgo y establecer la verdad a la luz de la palabra. Porque hoy en día muchos quieren cobertura, muchos quieren hablar de paternidad sin tener identidad de hijo. Muchos quieren paternidad, muchos quieren cobertura por negocio. Y con esto hay que tener un balance y con esto hay que tener un cuidado. Pero sobre todo, el temor de Dios. Porque el amor de muchos se ha enfriado. Ahorita todo es negocio. Ahorita es cuántos miembros tiene, dime cuántas iglesias hay. Y sacan una calculadora para sacar cuenta y para ver cuánto entra mensual, cuánto entra quincenal, y con esto puedo vivir, y con esto se montan una película, y con esto quieren hacer un imperio. Muchos piensan en cobertura y en paternidad para formar un imperio, una empresa. Muchos piensan es para asegurar su futuro. Y lo que menos piensan es en el reino de Dios. Que hay tanta orfandad que se necesita levantar hijos porque se necesitan tener padres. Y para eso Dios nos ha llamado como apóstoles y profetas para establecer gobierno, para establecer la voluntad del Padre, para que lo torcido se enderezca y para traer alineamiento, para traer el orden divino. Gloria a Dios. Y a su nombre. Hay cientos de miles de congregaciones aisladas de los ministerios apostólicos, ausente de su paternidad ministerial y espiritual. Estos creyentes y ministerios no conocen la autoridad y capacidad que Dios les ha dado a los tales para corregir lo deficiente, para honrar el manto y la investidura que Dios ha colocado sobre ellos. Hay muchos que no reconocen el manto apostólico. Algunos no creen en los apóstoles. Dicen que los apóstoles no son para este tiempo. Que eso no. Que solamente fueron los apóstoles que ya pasaron y que para este tiempo no hay apóstoles. Pero Dios está restaurando el ministerio apostólico y el ministerio profético. Amén. Un padre marca la diferencia, ya que no es lo mismo tener a alguien que nos ayude a guardar la dirección correcta y aconseje en los nuevos caminos que nos toque transitar en esta vida. Que no tener a nadie
También sucede que a veces tenemos un padre, pero él no sabe ni ha aprendido a tener las características de un verdadero padre. Muchas veces tenemos un padre, pero seguimos viviendo en orfandad. Dios quiere levantar verdaderos padres. Amén. Amén. No todos están llamados para ser padres ministeriales. Efesios capítulo 4, versículo 7. Dice que para cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque esto no es para el que corre ni para el que quiere, sino para el que Dios tiene misericordia. Amén. ¿Qué es orfandad? Orfandad es estar huérfano, carente de padre. En el ámbito natural, vemos que a través de los divorcios, muchos hijos quedan sin padres. Muchos hijos quedan sin padre presencial en su hogar porque hay una ruptura, porque hay un divorcio, porque hay una separación, porque hay una pérdida. Y estos niños quedan huérfanos. Y esto también lo podemos ver en el ámbito eclesiástico, en el cuerpo de Cristo. Y se da también a nivel ministerial. Iglesia, la autoridad que representa un padre no es comparada con ningún otro tipo de rol. Es imposible suplantar o reemplazar la paternidad apostólica por un consejero, por algún mentor o compañero de oración. Hay mucha gente que prefiere buscar consejería de otras personas que de su apóstol, que de su padre espiritual. Prefieren buscar consejería de mentores, de compañeros, que la autoridad representada, puesta por Dios. Vamos a ver qué es un verdadero padre según la Biblia. Un verdadero padre según la Biblia es alguien que tiene una dimensión de revelación. Un verdadero padre, según la Biblia, es alguien que tiene una dimensión de revelación que otros no pueden tener. Y esto no se trata de valor que tenga cada uno como persona, sino la importancia que Dios ha designado a cada persona en los diferentes roles y unciones especiales y funciones de cada quien. Un fundamento que hay que tener en cuenta es cuando un líder que no tiene a un padre, ese líder
o ese creyente o ese ministro correrá el riesgo de vivir fuera de la voluntad de Dios. En cuanto al original, al plan original que Dios tiene para él. Y también en cuanto a los principios de expresión que tengan que cumplirse para que se pueda ejercer y estar en autoridad. Y esto lo podemos comprobar en Eclesiastés 5, versículo 8. Sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Eclesiastés capítulo 5, versículo 8. Sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. También dice Mateos capítulo 8, versículo 9. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes. Y digo a este ves y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Estos versículos bíblicos nos enseñan que no podemos ejercer autoridad si no estamos bajo autoridad. Nos gusta mucho como líderes hablar que el pueblo se tiene que sujetar. Pero los que estamos en una posición más alta, no nos sujetamos a nuestras autoridades. Muchas veces nos gusta exigir, pero no nos gusta que nos exijan. Y todo lo que el hombre siembre, tarde o temprano eso recogerá. Amén. Así que yo creo que estamos con un pueblo obediente, que se va a sujetar a sus mentores, que se va a sujetar a sus pastores, que se va a sujetar a sus pastoras, que se va a sujetar a sus líderes. Amén. Y a su nombre, gloria. ¿Cuál es el rol y la importancia de un padre? El rol y la importancia de un padre es que el padre está puesto por Dios para cuidar la dirección que toma su hijo. Y es la manera y el conducto regular que Dios mismo ha elegido para corregir a su pueblo. Por eso es necesario que haya maternidad y paternidad. Dígale que tiene a su lado. Es necesario que haya maternidad y paternidad. Amén. Ya que es un modelo bíblico que está establecido a lo largo de toda la escritura. Y ha sido y es ejercida dentro del reino de Dios por hombres y mujeres sin distinción conforme a Gálatas 3:28. Porque hay muchos que dicen que no hay pastora, solo pastores, y no creen en el ministerio de la mujer. Mire, a mí me costó creer que la mujer fue llamada para ejercer un liderazgo. A mí me costó, a mí se me tuvo que revelar,
A mí, la apóstol María, Dios se me tuvo que revelar. Y usted dirá, pero ¿cómo? Y ahora usted es pastora, es profeta, es apóstol. Me costó. Porque yo decía, no hay mujer pastora. Ahí es Dios, Cristo, el hombre y la mujer. Se me tuvo que revelar a mí mi padre y hacerme el llamado directamente. Porque aun cuando mi padre espiritual llegaba y me decía, Dios me dijo que te preparara porque Dios iba a levantarte como madre. Dios me dijo que te preparara porque vas a salir a pastorear. Y yo le decía, lo siento mucho, a mí Dios no me ha hablado. Usted me perdona, pero a mí Dios no me ha hablado. Yo me rehusaba al llamado. Yo decía, mi esposo es la cabeza, mi esposo es la autoridad. Dios lo llamó a él y esto es una responsabilidad muy grande en la cual yo no quiero estar metida. Soy su ayuda idónea, soy su compañera, soy la que hace el cerco, soy la que velo, la que guarda, la que cuida, la que estoy ahí. Y me rehusé hasta que Dios directamente trató conmigo personalmente. Y pude entender Gálatas capítulo 3 versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Y yo no soy pastora porque mi esposo es pastor. Porque ahora está la modalidad de que si se unge a un hombre de pastor, a la esposa le dicen pastora. Esto es un título, hermano, que no viene de hombre. No es porque mi esposo es pastor, yo soy la pastora. No es porque a Julanito se le dio de poner la pastora y ya es pastora. Podemos decir que de 100 casos, ¿cuántos? 80, que Dios haga directamente un llamado así. Y yo le decía, con que ya el pastor sea él es suficiente, ¿para qué más? Pero hoy puedo entender que Dios hace como Él quiere y trabaja como Él quiere. Y equipa y reparte como Él quiere. Estaba él allá en la lechuga y Dios me hace el llamado directo para Villabaral y eso fue directamente Dios porque yo ni lo pedí, porque yo no quería ni ir para allá. Y ya todos ustedes conocen la historia. Vámonos para Jueces capítulo 5 versículo 7. Jueces capítulo 5 versículo 7. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Amén. Todavía más fuerte porque es una nación. Amén. Todavía más fuerte porque es madre de nación, profeta, jueza. Amén. Dios va a restaurar el ministerio profético. Dios está restaurando el ministerio apostólico. Y Dios está levantando el ministerio de una mujer. Solo la mujer que se deje moldear el corazón con la mano de Dios y sea esa mujer de proverbio, sabia, entendida y prudente, es la que Dios va a comenzar a usar. Ahora, hay que hacer un balance, lo que dice Gálatas 3:28. Dios puede llamar a una mujer al pastorado
Y quizás al esposo no lo llama. Quizás ella es la pastora en la iglesia. Pero en la casa, la cabeza es el esposo. Así sea ella la pastora en la iglesia. En su casa tiene que sujetarse al esposo. No podemos invertir el orden de Dios, porque estaría invalidando la palabra de Dios y abriendo una puerta de destrucción para sí misma. Amén. Porque yo puedo entender que Débora era juez, era esposa, ¿cierto? Entonces, toda mujer, tenga el cargo que tenga, tenemos que sujetarnos a los esposos. Pastoras, si ustedes quieren ver gloria, si ustedes quieren ver bendición y quieren tener por delante la gloria y la gracia de Dios, tenemos que sujetarnos a nuestros esposos. Ahorita hay un matriarcado que han invalidado la palabra y estamos aquí para fundamentarnos en la palabra y a restaurar y corregir lo de que el enemigo ha querido dañar y destruir. ¿Va a decir algo, mi apóstol? Mira la revelación que tuvo, bueno, Barak, el hombre que era el que le tocaba ir. Él le dijo, Barak le respondió, si tú puedes conmigo, yo iré, pero si no puedes conmigo, no iré. ¿Por qué? Porque él entendió que Dios estaba con él, que la autoridad le había sido cedida. Ese hombre fue inteligente, reconoció la autoridad. Pero hay hombres que no reconocen la autoridad. Hasta el diablo reconoce la autoridad de la mujer. Porque cuando una mujer hace liberación, el diablo se va y no le reclama, tú no eres pastor. Aleluya. Entonces, hermano, tenemos que respetar las investiduras. Amén. Y existen 5 tipos de paternidad, el cual nosotros vamos a estar estudiando en esta escuela ministerial. No podíamos iniciar con otro tema sin antes abarcar lo que era la paternidad. Porque muchos de los desastres que hay en los ministerios y en los liderazgos es por no reconocer la autoridad que Dios ha puesto. El esposo era Lapidot, el esposo de Lapidot, el esposo de Débora. Entonces, mis amadas pastoras que están aquí, porque a veces queremos pasar sobre la cabeza de los esposos cuando los esposos dan una orden en la congregación. Mire, muchas veces nosotras las mujeres vemos cosas que los hombres no ven. Pero eso no le da el derecho a las mujeres de decirle, espérate un momentico que las cosas no se van a hacer así, las cosas van a hacer así. Para eso Dios nos dio sabiduría. Y cuando las cosas son guiadas por el Espíritu Santo, ese hombre va a entender que lo que Dios te habló a ti, Dios se lo va a revelar a él para confirmarlo. Amén. Entonces, hay cosas que Dios habla y nos muestra. Y de repente ellos en el momento no lo aceptan. Pero para eso uno con sabiduría va y habla con el hombre, con el esposo. Y a mí me ha pasado y he pagado las consecuencias. Cuando muchas veces no le he prestado atención y viene de parte de Dios. Y trato de hacer las cosas en una de y he aprendido ya. Amén, así es. Entonces vamos a estar hablando de 5 tipos de paternidad. Y hoy vamos a estar hablando, hoy me toca a mí, la paternidad y maternidad biológica o natural. El segundo punto es paternidad divina, que la va a tratar el apóstol Carlos. Amén. Después vendrá la paternidad espiritual para la siguiente clase, después la paternidad ministerial
y la paternidad y maternidad de naciones. Así que es muy importante aprender estas definiciones. Y cuán importante es que todos los pastores, si es posible, traigan a sus líderes, porque el más interesado de salir edificado es usted junto con su pueblo. Porque muchos hijos no reconocen la autoridad o no reconocen que hay una paternidad. Amén. Entonces vamos a estar hablando de la paternidad y maternidad biológica o natural. Y es necesario empezar abordando esta clase de paternidad. Quizás unos años atrás, cuando inicié el ministerio o cuando conocí al Señor, no había necesidad como que de abarcar mucho este punto. Pero ahora estamos viviendo en unos tiempos tan fuertes que es necesario empezar a abordar esta clase de paternidad. Ya que entendemos que primero el ser humano nace terrenalmente o naturalmente para luego encontrarse o conocer a Dios. Y otra de las razones por la que se debe iniciar con esta clase de paternidad y maternidad biológica o natural es que esta paternidad y maternidad se ejerce en el hogar. En el seno familiar. Y para ser un buen ministro aprobado por Dios, Dios pone como condición y requisito lo siguiente, y lo vamos a verificar en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 4 al 5. 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 4 al 5. Que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues él no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, requisito número 1, para ser un buen ministro aprobado, hay que comenzar primero por casa. Yo no puedo gobernar en mi iglesia, la congregación, a un pueblo, si primero mi esposo no gobierna bien su hogar. Si no es un hombre responsable en su casa, si no es un hombre que haya criado bien a sus hijos, aunque no todos los hijos respondan de la misma manera, ya eso no es culpa de uno. Porque uno cumple hasta cierta edad con ellos. Cuando son mayores de edad, ellos tendrán que rendirle cuentas a Dios. Pero mientras sean menores de edad, se tienen que sujetar, se tienen que congregar, tienen que caminar. No pueden hacer lo que quieran en la casa del Padre. Tenemos que ordenar nuestra casa para poder servirle al Señor con diligencia, con amor y fervor. Yo no estoy aquí para hacer sentir mal a nadie. Estamos aquí porque Dios va a empezar a restaurar, porque Dios va a empezar a levantar el ministerio. Porque Dios es experto de crear las cosas nuevas. Y si Dios lo llamó a usted a un liderazgo, si Dios lo llamó a usted a un pastorado, es porque Él sabe que usted tiene las cualidades para hacerlo bien. Sino que algunos han sido mal formados, otros no se han querido dejar formar
y otros han querido correr sin dejarse enseñar. Pero aquí estamos para traer un fundamento apostólico y profético para poder remover las bases y poder enderezar lo que está torcido y alinear lo que se tenga que alinear. Amén. Dios no solamente nos va a pedir cuenta en el ministerio, sino en nuestra casa. Mire, a veces, como madre espiritual, tomo cargas que a veces como que me paso, sobre todo los jóvenes. Algunos me dan como que esa libertad. Y lo voy a hablar públicamente porque me siento con esa autoridad que es con el hijo de la pastora Diana y con José. Ese es hijo. Ese es mi niño, mi bebé, como le digo yo. Mire, ese muchachito desde los 6 años está con nosotros. Recuerdo que le dije a Cristian, prepáramelo con la batería. Por ahí está un video rodando donde está él, la pastora Diana, echando bala en la iglesia de la 3 y está Brian, pequeñito, brincando, saltando. Brian, aunque tiene sus padres, pastores espirituales, algo que me ha agradado, y a veces le digo, pero ya tú le pediste permiso a tu papá. El primero no hace algo si primero no me llama a mí y yo no le doy la bendición o la autorización. Y eso me marcó a mí tanto, o sea, que yo digo, wow. Porque no solamente, o sea, tiene sus pastores que son sus padres y aparte que son sus padres, sus pastores son sus padres biológicos. Y los permisos primero tiene que darlo el padre biológico. Estamos mal enseñados. Mire, cuando se va a presentar a un niño, espera que pase 40 días para llevárselo al pastor para que lo bendiga. Y eso no es bíblico. Ay, pastora, ¿cómo así? ¿Sabe cuál es la primera bendición? El del padre. El padre tiene que bendecir a su hijo apenas nace antes que el pastor. Y todo lo hacemos al revés. Nos ha enseñado la religión que cuando se van a casar, dicen que la bendición la tiene que dar primero el sacerdote. La bendición tiene que darla primero los padres. Cuando mi hija se casó, bueno, recibió doble bendición, como padres y como pastores. Tienen que aclarar, o sea, que la bendición la dan los padres en la casa, pero después tienen que llevarla. Sí, claro. Ya eso es otra, lo que se quieran casar en la iglesia. No, pero en cuanto a presentar. O cuando presentar a un niño, sí. Pero estamos hablando que la bendición principal y la primera tiene que ser la de los padres. Biológicamente, fíjense que estamos hablando, porque Dios es un Dios de orden. Vemos el ejemplo cuando Jacob bendijo a sus 12 hijos. Por eso nosotros como padres tenemos que bendecir a nuestros hijos en todo momento. Ya se ha perdido que los hijos no piden la bendición. Hermano, usted como padre, usted tiene que bendecir a su hijo apenas se levante, cuando salga, cuando llegue. Hay que bendecir a los hijos. Porque ese es el modelo bíblico. Amén. Y a veces uno corrige a los jóvenes por algo, o los instruye, les enseña algo.
Y a veces, o sea, me han presentado, ¿no? Que este es mi noviecito, estoy enamorado, van y me consultan a mí. Y a veces le digo, ya tus padres lo saben. Porque el primero que lo tiene que aprobar es el padre. Antes que nosotros, los pastores. Ahora, uno da un consejo. Como pastor uno da el consejo. Pero si el padre no acata los consejos y le da otro consejo al hijo, algo así, y no le va bien al hijo, la consecuencia es para el padre por darle un mal consejo a su hija o a su hijo. ¿Me explico? O sea, mire lo serio que es esto con algo biológico. Es para que usted tenga una idea cuando toque la paternidad divina. La responsabilidad que hay que tener como padre. Y según este fundamento bíblico podemos establecer que el ministerio debe empezar primero en casa. Amén. Ya que toda mala estructura, mala vivencia, todo desorden y toda malformación como padres y madres que tengamos en nuestro hogar, también lo vamos a vivir y a reflejar en la iglesia y en el ministerio que Dios nos ha asignado. Imagínense si hay un matrimonio de líderes, de pastores. ¿Y qué dice la Biblia? Si dos no están de acuerdo, no pueden estar juntos. No estoy diciendo que se divorcien porque el divorcio no es de Dios. Amén. Sí. Sí. Pero a veces hay un ring de boxeo. Para pelear se necesitan dos. Uno de los dos tiene que doblegar. Y a veces hay mujeres que nos faltan sabiduría y entendimiento. Porque cuando el uno está bravo, ¿qué tiene que hacer el otro? Callar. Agarrar el mínimo. En las palabras blandas, ¿qué? Calman la ira. Y tenemos que aprender a trabajar en el dominio propio. A empezar a trabajar con los frutos del Espíritu. A empezar a trabajar en el diálogo. Familia o parejas de líderes, pastores, que no pueden tener una conversación porque terminan en discusión. Estamos aquí para corregirnos, porque tenemos al Espíritu Santo que nos enseña, que nos corrige, que nos redarguye, y que tenemos el Espíritu Santo que nos va a enseñar para caminar bien en el Señor y con el Señor. Y tenemos que entender que lo primero que Dios nos asigna es nuestra casa, hogar, familia, como el ministerio del alfarero, el cual consiste en moldear, modelar, formar correctamente la vasija de nuestro hogar, casa y familia. Amén. Iniciamos esta clase de paternidad y maternidad biológica o natural desde sus orígenes.
Como sabemos, el diseño original establecido por Dios a través de su palabra en cuanto a esta clase de paternidad siempre ha sido y será que un bebé nazca de un padre y de una madre. Y este diseño, este modelo original se ha perdido. Lo han pervertido. Y por eso nosotros tenemos que recuperar los llamados. Los que tenemos un llamado ministerial, los que tenemos un llamado en el Señor. Recuperar esa esencia, esa identidad y hacer las cosas bien. Se ha perdido el modelo original. Ya no hay padres proveedores para su casa. Dice la palabra que el que no es proveedor para su casa es peor que un incrédulo. Que un padre tiene que ser proveedor de sus hijos. Que un padre tiene que ser proveedor para su esposa. Que un padre tiene que ser ejemplo en todo. Y hay padres sinvergüenzas que no quieren trabajar. Hay padres sinvergüenzas que viven de la mujer. Y hay otros que tienen y no dan. Y ese modelo mezquino, egoísta, hay que romperlo, triturarlo, peleando. Esos son géneros, no salen con ayuda. Hablando, orando y en consejería, mi hermano. Pero ¿qué hacen? No se van para la paternidad, para el padre. Buscan otros consejeros, se encierran en sí mismos, empieza el tormento, empieza el desánimo, empieza yo no sé, yo no puedo seguir en esto, es que esto no es para mí, es que hay que tirar la toalla, es que no, y el que sufre el hogar, sufre la iglesia, sufren los hijos. Una madre sana no puede dar hijos sanos. Una madre enferma no puede dar hijos sanos. Un padre enfermo no puede hacer hijos sanos. Por eso tenemos que tener un corazón sano, un corazón libre de odio, de resentimiento, de amargura. Por eso, pastores, tenemos que preparar un liderazgo fuerte, sano, libre de amargura. Queremos que el ministerio crezca, queremos que la congregación crezca, que el liderazgo crezca y echamos aceite a diestra y siniestra para que el ministerio crezca. Y no sabemos el daño grande que estamos ocasionando. Para que el ministerio crezca y comenzamos a ungir gente que no ha sido, su corazón no ha sido sanado, no ha sido libre. ¿Y quiénes van a sufrir? La iglesia. Y entonces hay un ministerio frustrado, un liderazgo frustrado, amargado, de apariencias. Génesis capítulo 1, versículo 27 al 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar,
en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Génesis, ¿qué, pastor? Génesis capítulo 1, versículo 27 al 28. A medida que nos acercamos al final de los tiempos, surge la apostasía para distorsionar a través de leyes aberrantes el diseño bíblico. Hay una apostasía terrible. Han torcido el modelo bíblico, el diseño de Dios, torciendo los cimientos y fundamentos establecidos por Dios. Hoy en día vemos matrimonios igualitarios, del mismo sexo, y adoptan niños para luego decir que son hijos de ellos. Mujeres con mujeres y adoptan un niño, porque hay que darle amor, hay que darle cariño. Hombres con hombres y adoptan un niño. El modelo y el diseño original establecido por Dios en el matrimonio tiene una razón de ser. Porque el padre aporta elementos importantes que le dan seguridad e identidad al niño. Fíjense lo importante que es un padre. El padre es el que le da seguridad e identidad al niño. Y de igual manera la madre aporta elementos importantes como la ternura, el cuidado, que son necesarias en un hogar. Pero si un niño crece en la ausencia, ya sea del padre o de la madre, el niño crecerá con falta de elementos necesarios y verdaderos y tendrá muchas falencias que no le dejarán alcanzar y no lo dejará desarrollar ni alcanzar un desarrollo integral. Ahí donde vemos niños con problemas de falta de identidad, bipolares, aislados, que se aíslan, que le hablan y uno no sabe ni cómo manejar la situación porque tiene estas falencias. En el modelo original de Dios, en su unión conyugal, ellos imparten a sus hijos bendición. La primera bendición más importante para un bebé es la que viene de sus padres biológicos. La religión, lo que les decía cuando iniciamos hace años, nos enseñó otra cosa. Nos enseñó que hay que esperar que un niño tenga 40 días para presentarlo en la iglesia y que el pastor o ministro lo bendiga. Y lo que le decía, esto es una equivocación, ya que la primera bendición tiene que ser la de los padres biológicos. Y después la del pastor. Amén. Así, es la primera bendición, la de los padres biológicos. Y a su nombre. Gloria. Ya vamos a terminar. A darle paso al pastor. Gloria a Dios. A muchos les gusta más que todo cuando le profetizan y cuando el culto está y así te dice el Señor y el fuego y los gritos. Estamos enseñando y la enseñanza es calmadamente para que usted reciba, lo digiera. Amén. Estamos en una escuela y creo que no hay prisa. Amén. Una escuela ministerial que todos tenemos que aprender. Amén. Porque hay cosas que están mal formadas que hay que darle la forma del alfarero. Amén. La primera autoridad de los hijos, ¿quiénes son? Los padres.
La primera autoridad después de Dios son los padres. Y la primera bendición que los hijos necesitan son. Pero esto también es reversible. Porque si sus padres le permiten algo malo o le dan un mal consejo, sus padres serán los primeros responsables y le tendrán que dar cuenta a Dios. Porque hay padres alcahuetas de sus hijos. No los estorban, no los corrigen. Como le pasó a Elí con los hijos. Amén. Hay padres que se molestan cuando los pastores le corrigen a sus hijos. En la escuela dominical se ve mucho eso de niños. Le prohíben ir a la iglesia. Los padres naturales. Hasta en el colegio. Hoy en día hay padres que no les gustan que le corrijan a los hijos. Y vemos después más adelante que vemos delincuentes, se forman delincuentes, atrevidos, niños que te dicen, te voy a llevar a la lona. En los tiempos de nosotros, los de antes. Los tiempos de antes, Pastor Carlos. Nos hablaban con la mirada. Nos hablaban con la mirada. Y si el profesor mandaba a llamar al padre, ya uno sabía que era una pela segura. Eran dos las que le daba el maestro y las que le daba el padre. Ahora no, ahora el maestro corrige al niño y los padres son los que demandan a los profesores. Padres que, yo he escuchado muchos padres cuando le dicen algo a los hijos. Hay que indagar, hay que investigar, claro. Pero no metan la mano en la candela por sus hijos, porque se puede quemar.